Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Castro. Les voy a presentar el trabajo de cancelación de ruido ambiente en grabaciones de vocalizaciones de manatíes antillanos. Este trabajo en realidad pues forma parte de un proyecto más grande que lo que busca es el conteo automático de manatíes en grabaciones a través de sus vocalizaciones. Este proyecto se está llevando a cabo en el Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación, el CITIC, y a cargo está, su servidor, Jorge Castro, el doctor Arturo Camacho, que es profesor de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, como seguro muchos saben, y el biólogo Mario Rivera, que trabaja con nosotros ad honorem en el CITIC. Entonces, este es más o menos el programa que vamos a ver. Empezamos con una introducción en la cual se define el problema, se caracteriza el ruido ambiente y las vocalizaciones del manatí. Luego vemos un poco el método propuesto, el esquema de cancelación de ruido que se usa y el modelado que se hace de la señal a procesar. Y continuamos con lo que es el procedimiento del algoritmo, la evaluación del mismo, los resultados experimentales y las conclusiones y trabajo futuro. Entonces, para empezar, ¿qué es un manatí? Ese bicho que está ahí es un manatí. Símbolo nacional, sí, básicamente es un mamífero herbívoro, acuático, como pueden ver, está ahí con peces en el agua, y de gran tamaño. Más allá de eso, como ya decían, es símbolo nacional y es un reflejo de la biodiversidad de los humedales centroamericanos. Lamentablemente está en peligro de extinción y para promover su conservación es importante localizarlos y contarlos. Para ello, la estimación de población a través de sus vocalizaciones es una opción que es poco invasiva en el ambiente donde viven y de bajo costo. Pero para desarrollar un método de conteo automático conviene primero cancelar el ruido ambiente en las grabaciones. Entonces, básicamente, el problema que tenemos es el siguiente. Consiste en cancelar el ruido ambiente en grabaciones de campo de vocalizaciones de manatíes antillanos. Eso es lo que vamos a hablar únicamente en esta presentación. Para cancelar el ruido ambiente en vocalizaciones de manatí se han usado filtros adaptativos lineales, métodos no lineales basados en la transformada wavelet y técnicas de separación de fuentes con múltiples receptores. Los métodos basados en la transformada wavelet han producido mejores resultados que los basados en filtros lineales. Y obviamente si queremos cancelar el ruido, primero es importante caracterizar un poco el ruido ambiente que hay en las grabaciones de este animal y además las vocalizaciones que emite. Entonces, el ruido no es estacionario y se compone de diversas fuentes. Entre ellas, la principal es el ruido producido por el camarón pistolero, que le llaman, aquí lo podemos oír. Vamos a oírlo un poquito más. Ok, suena como palomitas ahí. Son varios que están en el río. Es un ruido de banda ancha, de corta duración y de volumen elevado. También está el ruido del movimiento del agua, que es este. Que también está muy presente. Está el ruido de los botes, que no es tan frecuente, pero también sucede. Y emisiones de otras especies. Con respecto a las vocalizaciones tonales del manatí, estas evocan una fuerte sensación de altura musical. Voy a subirle un poco porque estas no se oyen tanto. Ahí está. Tienen una frecuencia fundamental entre 2 y 5.5 kHz, duran entre 200 y 500 milisegundos y poseen un contenido armónico extenso. Aquí lo más importante es que se diferencian del ruido ambiente básicamente en dos características: es que presentan poca energía por debajo de los 2 kHz y en que tienen una función de autocorrelación que decae lentamente. Estas dos características son aprovechadas ahora más adelante por el algoritmo para diferenciar precisamente las vocalizaciones del ruido ambiente. Aquí está lo que les decía. En la primera gráfica vemos aquí la función de autocorrelación de una vocalización de manatí y aquí vemos la función de autocorrelación del ruido natural y de un bote. Entonces podemos ver que es evidente que la función de autocorrelación de la vocalización del manatí decae mucho más lento que las otras dos funciones. El método propuesto entonces para la cancelación de ruido se basa en la transformada de wavelet, en la función de autocorrelación y en técnicas de agrupamiento. Antes de entrar con todo lo que es el procedimiento del algoritmo, vamos a ver un poco lo que es el esquema de cancelación de ruido usado. Y
y el modelado de la señal a procesar. El esquema de cancelación de ruido con wavelets básicamente consiste en la elección de una wavelet base apropiada que permite que la energía del canto se concentre en pocos coeficientes de gran amplitud y que por otra parte la energía del ruido se distribuya en varios coeficientes de poca amplitud. Es un proceso de 3 etapas: descomposición en wavelets, umbralización de los coeficientes wavelet y reconstrucción de la señal. Por otra parte, la señal acústica a procesar SDT se suele modelar así, donde XDT es la vocalización del manatí, RT es la señal de ruido ambiente y SDT es la señal de vocalización de manatí contaminada con ruido de ambiente. Básicamente es un ruido aditivo, ¿verdad?, que se suma a la señal de vocalizaciones. Entonces, bueno, el procedimiento propuesto lo voy a explicar a continuación. No voy a entrar mucho en detalle, obviamente, por cuestiones de tiempo y todo, pero cualquier pregunta que tengan, pues bienvenida sobre cualquiera de los pasos del algoritmo. Primero se aplica un filtro pasa alto a la señal ruidosa con frecuencia de corte en 2 kHz. Esto para eliminar todas las frecuencias que no corresponden a cantos de manatí. Luego se divide la señal en ventanas de 3 milisegundos, que son lo suficientemente pequeñas para considerar cada segmento de la señal no estacionario en sentido amplio. Y luego se aplica la transformada wavelet no decimada usando la familia 2BX8 y 4 niveles. Los coeficientes wavelet producidos de cada nivel se les aplica lo que es la función de autocorrelación. Aquí es importante aclarar que en el dominio wavelet tenemos las mismas propiedades que antes mencioné de la función de autocorrelación. O sea, por un lado las vocalizaciones de manatí van a tener un lento decaimiento y el ruido va a tener un decaimiento que es mucho más abrupto. Esta diferencia la aprovechamos precisamente acá, donde calculamos el valor RMS sobre la función de autocorrelación. Pero no lo calculamos sobre toda la función de autocorrelación, sino solo sobre un intervalo predefinido para ignorar exactamente estos valores iniciales de la función de autocorrelación del ruido que son altos. De esta forma tendríamos entonces un valor RMS para las vocalizaciones que es bastante elevado y para el ruido va a ser un valor más bien pequeño. Entonces, luego de procesar todos los niveles y todas las ventanas de toda la grabación, se concatenan los valores RMS obtenidos y se les aplica una media móvil. La media móvil se utiliza para la eliminación de transientes. Los transientes son valores transitorios de muy corta duración que poseen valores altos y que normalmente no corresponden a vocalizaciones de manatí, sino otro ruido ambiente, por ejemplo el del camarón pistolero. Entonces, para eso se aplica una media móvil. La media móvil en realidad funciona como un filtro paso bajo, de manera que elimina todas esas alteraciones bruscas y de alta frecuencia de la señal. A esta señal se le aplica ahora entonces un algoritmo de agrupamiento, el cual consiste básicamente en clasificarla toda en 2 clases, clase 1 y clase 0. La clase 0 lo que indica es que se descarta por completo en el segmento temporal y frecuencial analizado de la señal la posibilidad de que haya un canto de manatí. La clase 1, por el contrario, pues quiere decir que en el segmento analizado hay posibilidades de que haya un canto de manatí. Entonces, luego de hacer esta clasificación, se aplica una restricción temporal sobre la señal obtenida, sobre los segmentos de clase 1 obtenidos, de manera que si no cumplen una duración mínima, estimada a partir de la duración mínima del canto del manatí, se reasignan a la clase 0, porque generalmente van a corresponder al ruido ambiente, o falsos positivos más bien. En fin, esta señal se utiliza entonces para lo que es la selección del umbral, aplicar a los coeficientes wavelet obtenidos. De esta forma, si el segmento temporal y frecuencial analizado de la señal fue clasificado como clase 0, se aplica un umbral que tiende a infinito, digamos. Entonces lo que hace es cancelar todos los coeficientes wavelet, ponerlos en 0 y básicamente silenciar la señal. Si por otra parte el segmento temporal y frecuencial analizado pertenece a la clase 1, se usa lo que es el umbral universal, que por cuestiones de tiempo no voy a entrar aquí mucho en detalle, pero básicamente aproxima una solución óptima cuando se considera que el ruido tiene una distribución normal. Entonces, luego de esta umbralización, más bien para aplicar este umbral se utiliza una regla de umbralización suave. La regla de umbralización suave consiste en lo siguiente: todos los coeficientes wavelet que tengan un valor absoluto menor al umbral establecido son puestos en 0. Todos los coeficientes wavelet que tienen un valor absoluto mayor al umbral y son positivos, se les resta el umbral,
y todos los coeficientes wavelet que tengan un valor absoluto mayor al umbral, pero sean negativos, se les suma el umbral. Entonces la idea es que todos los coeficientes wavelet se encogen hacia cero. Después de esto se aplica la transformada wavelet no decimada inversa, se concatena el resultado de las ventanas y se obtiene la señal limpia. Para evaluar el algoritmo se usaron grabaciones de campo de vocalizaciones de manatíes antillanos tomadas en Río Sansán, Panamá. Se seleccionaron las vocalizaciones pues, que tenían menor ruido ambiental y se concatenaron en un solo archivo. Se contaminó la grabación tomando una muestra de ruido de alta intensidad del ambiente y sumándola a la grabación original. Para evaluarlo se usaron dos métricas: la razón de señal al ruido, que básicamente es útil para medir el realce obtenido en las vocalizaciones respecto al ruido. Esta es la ecuación. Y la razón de señal a distorsión, la cual es útil para medir la preservación de la forma de onda de la vocalización. Esta métrica no se suele usar tanto como la razón de señal al ruido, pero en esta aplicación es muy importante porque la idea no es solo cancelar el ruido en las grabaciones, la idea es que luego esta señal la vamos a procesar para identificar vocalizaciones de manatí y para identificar individuos. Entonces es muy importante también medir qué tanto se preserva la vocalización original. Aquí está la tabla con resultados para ambas métricas. SET es la señal que tenemos con vocalizaciones de manatí contaminada con ruido ambiente, y XTCHIP-ET es el resultado de aplicar el algoritmo de cancelación de ruido a SET. Como podemos ver, tenemos una mejora bastante elevada respecto a la razón de señal al ruido, son casi 27 decibeles. Y en lo que respecta a la razón de señal a distorsión, pues sí tenemos una mejora mucho más pequeña, de hecho tenemos un valor negativo. Aquí podemos apreciar los resultados en cuanto a la forma de onda, ¿verdad? Entonces tenemos primero 5 vocalizaciones de manatí en el panel superior, que son vocalizaciones originales tomadas del ambiente. Luego tenemos las mismas 5 vocalizaciones contaminadas con ruido ambiente de alta intensidad. Y luego tenemos las mismas 5 vocalizaciones luego aplicar el algoritmo de cancelación de ruido. Como podemos ver, en esta imagen se refleja mucho lo que tenemos en la tabla. En la tabla teníamos un valor muy alto para la razón de señal al ruido. Y esto básicamente se refleja acá. Si vemos acá, están muy bien separadas las vocalizaciones del resto, ¿verdad?, de la señal, a comparación como está en el panel B. Sin embargo, si analizamos un poquito más las vocalizaciones, vemos que tienen ciertos picos y ciertas distorsiones que originalmente no tenían. Ese es ruido residual que el algoritmo no es capaz de suprimir, que ocurre, digamos, al mismo tiempo del canto, y que por eso produce que la razón de señal a distorsión tenga un valor no tan bueno. Aquí están los mismos resultados, pero los podemos oír. Esta es la grabación de campo original con 7 vocalizaciones. Esta es la grabación contaminada con ruido ambiente de alta intensidad. Más que todo el ruido de agua y la mar. Y finalmente tenemos la grabación luego de cancelar el ruido ambiente. Sería esta. Mata el camarón. Mata el camarón. Ahí está. Mario, el biólogo, siempre ha dicho que suena como una rata encerrada en una olla o algo así. Ahora sí. Sí, ahí podemos ver que realmente los cantos quedan bien separados, pero hay distorsión, ¿verdad? Si escuchamos, por ejemplo, esos cantos con respecto a los originales, hay cierta distorsión que ocurre al mismo tiempo del canto que todavía el algoritmo no es capaz de suprimir totalmente. Entonces, como conclusiones, la notable mejora en la razón de señal al ruido indica que el algoritmo de cancelación de ruido propuesto realza las vocalizaciones ante ruido ambiente de alta intensidad. Sin embargo, el valor negativo de la razón de señal a distorsión indica que la distorsión respecto a la forma de onda original es considerable y por lo tanto la mejora reportada en razón de señal al ruido que vimos antes está parcialmente asociada al ruido residual que aún está presente en las vocalizaciones. Como trabajo futuro, para mejorar la razón de señal a distorsión, se propone usar la transformada Wavelet Packet y se espera que esto permita obtener una mejor resolución en frecuencia
y de esta forma aislar, digamos, más efectivamente lo que son los armónicos de las emisiones vocales del manatí. Y el algoritmo de cancelación de ruido, como dije antes, en realidad funciona como un primer peldaño en el desarrollo de lo que es un método para el reconocimiento automático de vocalizaciones y el conteo automático de manatíes basado en sus vocalizaciones, obviamente. Aprovecho para dar gracias al Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada del Centro Nacional de Alta Tecnología y al Instituto Smithsonian por todo el apoyo brindado al proyecto. Y muchas gracias. Sería todo.